El jarrón fue lo primero que Oprah notó al entrar en la casa. Un centinela no invitado posado sobre una consola de caoba, sus curvas brillando con los azules magullados del crepúsculo. Marianne siempre había favorecido la belleza que llevaba sombras. El aire olía a rosas secas y algo más afilado, como el sabor metálico de lágrimas no derramadas. Oprah ajustó el cuello de su abrigo de cachemir, aunque no había nadie para verla. El vestíbulo estaba demasiado quieto, como si las propias paredes estuvieran conteniendo la respiración. Habían pasado 3 meses para organizar esta cena. 3 meses de llamadas sin respuesta, de notas escritas a mano devueltas sin abrir. Marianne había desaparecido después del funeral, retirándose en el tipo de dolor que convierte a una persona en un rumor, pero Oprah había persistido, tal vez por culpa o por el recuerdo de su propia infancia, donde la pérdida era un lenguaje susurrado entre alacenas vacías. Se había dicho que esto se trataba de amistad, de estar presente. Ahora, de pie en ese pasillo, se preguntaba si se trataba de absolución. La casa era un museo de ausencia. Fotografías enmarcadas de Jamal abarrotaban cada superficie. Con una sonrisa desdentada a los 6 años, desgarbado y sonriente con una gorra y toga de graduación, sus ojos aún brillantes con la mentira de la invencibilidad. Los dedos de Oprah rozaron el borde de un marco. Conocía las estadísticas, cómo las balas se habían convertido en la principal causa de muerte para niños como él, cómo el suicide enterraba a sus hijos cada año más jóvenes. Pero las estadísticas no tenían Forland guardadas bajo mesas de café ni tazones de cereal a medio terminar fosilizándose en los fregaderos. Marianne lo había conservado todo, como si preservar el desorden pudiera revertir el tiempo. Cuando Marianne finalmente apareció, parecía un boceto de carbón de sí misma, toda bordes borrosos y huecos. Su mano temblaba mientras gesticulaba hacia el comedor. No deberías haber venido, dijo, pero su voz carecía de convicción. Era el mismo tono plano que Oprah había usado años atrás, entrevistando a una madre cuya hija había desaparecido de una parada de autobús. Empatía profesional, la llamaban los críticos. Ahora lo entendía. Algunos dolores se niegan a ser traducidos. La cena fue una pantomima. Las copas de cristal tintineaban contra el silencio. Los tenedores raspaban la porcelana como uñas en una pizarra. Oprah hablaba demasiado, sobre su programa, el club de lectura, la nueva escuela que había financiado. Las palabras se amontonaban como sacos de arena contra una inundación. Marianne asentía. Su mirada fija en el jarrón se alzaba entre ellas, sus intrincados patrones captando la luz de maneras que hacían que la garganta de Oprah se tensara. Más tarde, culparía al Chardonnay. Un intento de alcanzar el salero. Una manga rozando el delgado cuello del jarrón. Luego, un sonido como de hielo fracturándose. El jarrón pareció flotar por un instante, como si decidiera si perdonar la gravedad antes de explotar en una constelación de fragmentos. El aliento de Oprah se detuvo. Por un momento surrealista, pensó que había visto algo brillando en los escombros. No polvo cerámico, sino un polvo fino y espectral que se asentaba en sus palmas como polen fantasmal. Marianne no gritó, no se movió. Su rostro se drenó al color de la ceniza húmeda, sus labios formando un nombre que no era el de Oprah, Jamal. La súplica colgaba en el aire, un fragmento más afilado que la porcelana. Oprah cayó de rodillas, murmurando disculpas que se convirtieron en estática. Sus manos se apresuraron a recoger fragmentos, pero se multiplicaban bajo su toque, los bordes mordiendo su piel. La sangre floreció brillante contra el brillo azul. La silla de Marianne chirrió hacia atrás. «Vete». La palabra fue un golpe de mazo. «Déjame arreglar esto, por favor». «No puedes». Marianne se alzaba sobre ella, temblando. «Solo, vete». El conductor de Oprah la encontró en la acera 10 minutos después, aferrando una caja de zapatos llena de cerámica rota. Las ventanas de la mansión estaban oscuras, salvo por una luz en el dormitorio de arriba, una vigilia o un despido. No habló durante el viaje a casa. La caja descansaba en su regazo, su peso desproporcionado, como si contuviera más que escombros. Esa noche soñó con las manos de su madre. Estaban fregando un suelo, en carne viva y agrietadas, mientras una joven Oprah se acurrucaba en un rincón aferrando una muñeca a la que le faltaba un brazo. «No sirve de nada llorar por lo que ya está roto», había murmurado su madre, pero el rostro de porcelana de la muñeca, medio destrozado,
Había llorado de todos modos. Despertó con el amanecer filtrándose por las ventanas de su ático. La caja estaba en su mesita de noche, la tapa ligeramente torcida. Dentro, los fragmentos brillaban tenuemente, los bordes suavizados por motas de polvo que flotaban como remordimientos no expresados. Oprah trazó un fragmento dentado. Sus remolinos de cobalto parecían una galaxia desgarrada. Llamaría a Marianne de nuevo, enviaría flores, contrataría al mejor restaurador del país. Pero cuando llegó el florista, el escalón de Marianne ya estaba ahogado con lirios, pudriéndose, sus pétalos negros en los bordes. Las cartas regresaban marcadas como «Devolver al remitente». Los restauradores negaban con la cabeza. «Demasiado dañado», dijo uno, volteando una uña contra la cerámica. A veces las cosas te rompen tanto que lo único que puedes hacer es recordar lo que eran. Así que Oprah guardó la caja. La metió debajo de su cama, donde acumulaba sombras como un ser vivo. Algunas noches, insomne, la deslizaba y tamizaba los pedazos, imaginando mosaicos que nunca podrían sostenerse. Las manchas de sangre en su fragmento favorito se oscurecieron a un tono marrón, un recordatorio permanente. No todas las fracturas sanan limpiamente. Y en una casa tranquila a kilómetros de distancia, una madre se arrodillaba en el suelo de madera frío, pasando los dedos por el polvo invisible, susurrando a los fantasmas en las grietas. Los años se doblaron unos sobre otros como grullas de origami, delicados, precisos, cada pliegue una estación. El mundo de Oprah giraba, sets de talk shows dorados, alfombras rojas que tragaban tacones de aguja, el zumbido eléctrico de audiencias coreando su nombre. Sin embargo, cada noche, al regresar a su ático, entraba en un silencio diferente. El tipo que se acumulaba en las esquinas de las habitaciones, espeso como el agua de un lago. La caja vivía debajo de su cama, una criatura con su propio pulso. Algunas tardes, después de grabar segmentos sobre perdón o resiliencia, se arrodillaba en la alfombra, sacaba la caja y colocaba los fragmentos en un semicírculo. Una luna rota. El fragmento más grande aún llevaba su sangre seca, ahora un cometa oxidado atravesando el brillo cobalto. La casa de Marianne se convirtió en un mito local. Adolescentes en bicicleta se desafiaban a correr por su patio descuidado. Los vecinos dejaban cacerolas en el porche que se convertían en experimentos científicos de moho. Oprah envió una vez a un jardinero, de forma anónima y con pago en efectivo, pero Marianne cortó los arbustos de rosas que plantó, sus pétalos esparcidos por el camino de entrada como confeti de un funeral al que nadie asistió. La única señal de vida, una luz en el piso de arriba, parpadeando a las 3 a.m., un código Morse para los insomnes. Las cartas de Oprah se volvieron más cortas. Lo siento. Por favor, déjame ayudar. No lo sabía. La última, enviada en 1997, regresó abierta con una cuchilla de afeitar. La palabra «no lo sabía», circulada con tanta violencia que el papel se rasgó. La enmarcó, la colgó en su oficina junto a los premios Emmy. Un recordatorio. La fama era un lenguaje que no todos hablaban. El fantasma del jarrón acechaba de pequeñas maneras. En una gala benéfica, una bandeja de un camarero se estrelló y Oprah se sobresaltó, su copa de champán haciéndose añicos en el mármol. La sala se congeló. Ella rió, brillante y ensayada. Mis manos torpes, pero más tarde, en el baño, recorció astillas de vidrio de su palma, preguntándose si Marianne aún encontraba polvo cerámico en sus tablas del suelo. En 1999, Chicago se congeló. El río se convirtió en una cicatriz blanca como el hueso, y Oprah comenzó a caminar por las calles al amanecer, con una bufanda cubriéndole el rostro. Pasó por los proyectos del South Side, donde los amigos de Jamal ahora vendían crack en chamarras de segunda mano. Pasó por iglesias en locales comerciales empapeladas con volantes de niñas desaparecidas. Se detuvo una vez frente a la puerta de Marianne. La casa se hundía bajo carámbanos. Los canalones bostezaban abiertos. Un tenis de niño, congelado a medio pudrir, yacía en el césped. El aliento de Oprah se entrecortó. Por un momento salvaje, consideró escalar la cerca, patear la puerta, gritar hasta que las paredes temblaran. En cambio, dejó sus guantes en el porche. Habían desaparecido al mediodía. De vuelta en casa, levantó la tapa de la caja. El tiempo había difuminado los bordes de los fragmentos, el polvo desdibujando sus azules una vez vibrantes. Presionó la palma contra el fragmento más afilado hasta que el dolor floreció.
Así es como se siente todos los días, se dio cuenta, sin interrupciones comerciales, sin ovaciones de pie, solo esto. Los fuegos artificiales del milenio pintaron el cielo mientras Oprah estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación. La televisión retumbaba con el pánico del I2, pero ella lo ignoró, acomodando los fragmentos en formas que solo ella podía nombrar. Una rueda de bicicleta, un gorro de graduación, las manos abecadas de una madre. A medianoche, su asistente llamó. Te estás perdiendo la fiesta. Pero Oprah colgó, tragando un Xanax con chardonnay tibio. Esa noche soñó con Jamal. No como una foto o una estadística, sino como un niño, desgarbado, oliendo a desodorante a Axe y loritos, equilibrando el jarrón en su palma. Es genial, señora Winfrey, sonrió. Mamá dice que las cosas rotas tienen más historias. Despertó jadeando. La caja había migrado a su almohada. Para 2003, el cabello de Oprah comenzó su retirada hacia la plata. Entrevistó a dictadores y princesas, su sonrisa una máquina bien engrasada. Fuera de cámara, contrató a un investigador privado. Encuéntrame algo, lo que sea, para arreglar esto. Pero su informe fue un elogio en viñetas. La sujeto rara vez sale de casa. No recibe correo. Los vecinos informan de ataques de gritos. Objetivo desconocido. La última página incluía una foto, tomada a través de binoculares. Marianne en una ventana, su rostro un borrón pálido contra el cristal. Oprah la fijó en su tablero de visión, entre sueña en grande. Y la gratitud lo cambia todo. Una tarde de octubre, con nubes de tormenta magullando el cielo, Oprah abrió la caja y encontró una grieta en su fragmento favorito. Fina como un cabello, casi invisible. Lo presionó contra su mejilla, frío como una lápida. Esa noche reservó un vuelo a Maui, un retiro de autocuidado, pero en el aeropuerto se dio la vuelta. Los guardias de seguridad la miraron extrañamente mientras se arrodillaba cerca de la terminal, vomitando en un bote de basura. La ausencia del jarrón se convirtió en una presencia. En una reunión del estudio, un productor propuso un segmento sobre cierre. Oprah se excusó, huyó a su camerino y arrojó un espejo de maquillaje contra la pared. El cierre es una mentira, siseó a su reflejo. Algunas puertas se cierran tan fuerte que desquician toda la maldita casa. Cuando finalmente llegó la llamada, la voz del abogado era cortante. La señora Dupre ha fallecido. Oprah estaba en medio de una entrevista, riéndose del chiste de Ellen sobre el queso vegano. No colapsó. No, gritó. Solo se excusó, caminó hacia el baño y salpicó agua en sus muñecas, que se habían puesto frías como un cadáver. En el espejo, los ojos de su madre la miraban fijamente, la misma furia herida, la misma negativa de hierro a doblegarse. Esa noche bebió Bourbon directamente de la botella, la caja abierta en su regazo. Un fragmento le hizo un corte en el muslo. La sangre brotaba como rubíes en su pijama de seda. En algún lugar, en una casa ahora silenciosa incluso de fantasmas, el tazón de cereal de Jamal aún acumulaba polvo. En algún lugar, el verdadero nombre del jarrón flotaba sin decir. Oprah presionó reproducir en el último mensaje de voz de Marianne, 1995, marcado borracha, arrastrando las palabras su. Tú con tus dientes perfectos y tu maldito. Él amaba ese jarrón, ¿sabes? Lo escuchaba, riendo con él, como si fuera una persona. Un estruendo, un sollozo disolviéndose en tono de marcado. Lo reprodujo hasta el amanecer, cada sílaba un fragmento que recoger. Cuando el sol se elevó, tiñendo el lago Michigan de cobre, Oprah comenzó a pegar. El paquete llegó un martes, envuelto en papel marrón tan crujiente que crujía como hojas de otoño. La asistente de Oprah lo colocó en su escritorio entre una pila de correo de espectadores y un guión para la entrevista del día siguiente con un premio Nobel. Documentos legales, dijo la asistente, encogiéndose de hombros. El mensajero dijo que era urgente. Durante horas, Oprah lo ignoró. Grabó un segmento sobre reinventar carreras después de los 50, sorbió té verde tibio, autografió una foto para una fan llorosa cuya hija había sobrevivido a la leucemia. Normalidad como armadura, pero el paquete zumbaba. No literalmente, por supuesto, pero su presencia parecía distorsionar el aire, como el calor sobre el asfalto. Cuando el estudio se vació, cortó la cinta con un abrecartas, las manos firmes como las de un cirujano. Dentro, la caja de zapatos que había visto por última vez una década atrás, sus esquinas suavizadas por el tiempo.
Debajo de ella, un sobre Manila. Un membrete de abogado la miraba fijamente, patrimonio de Marianne Dupre, seguido de palabras que convirtieron sus huesos en líquido. Le deja todos los fragmentos restantes del recipiente cerámico, dañado en 1993. Una Polaroid se deslizó. La letra de Marianne en el reverso, la tinta borrosa, como si desgastada por lágrimas. Tú lo sostuviste por última vez. La habitación se inclinó. Oprah agarró el escritorio, sus anillos arañando la madera. Lo sostuviste, miró la foto. No del jarrón, sino de Jamal, 8º grado, juzgando por la grasa infantil que aún se aferraba a sus mejillas, su sonrisa, una media luna bajo una gorra de los Cubs. Alguien lo había capturado a mitad de risa, sus ojos arrugados, una pelota de baloncesto congelada en el desenfoque de sus manos. Vivo, radiante, desaparecido. Debajo de la foto había un segundo sobre, sellado con cera. La nota en el interior era breve, mecanografiada, excepto por un postdata garabateado en cursiva temblorosa. Marianne solicitó que el jarrón se hiciera con las cenizas de su hijo mezcladas en la arcilla. Lo llamaba su santuario silencioso. Cuando lo rompiste, creyó que te habías llevado lo poco que le quedaba. Perdónala, perdónate a ti misma. Postdata, le encantaba tu programa. Decía que lo hacía sentir posible. El aire acondicionado se encendió, soplando la Polaroid al suelo. Oprah se arrodilló para recuperarla, sus rodillas crujiendo en el silencio. El rostro de Jamal la miraba fijamente, un momento fosilizado. Había entrevistado a asesinos con más compostura, pero ahora su respiración llegaba en ráfagas irregulares. El jarrón no solo contenía flores, lo contenía a él. Polvo al polvo, cenizas al arte. ¿Cuántas veces había tocado esos fragmentos, ajena a la verdad molida en su brillo? Abrió la caja de zapatos. Los fragmentos yacían anidados en papel tisú, sus bordes menos afilados ahora, desgastados por años bajo su cama. Su pulgar encontró el fragmento manchado con su sangre. Las cenizas de Jamal, se dio cuenta, se habían mezclado con su propio ADN en las grietas. Una comunión grotesca. Lo presionó contra su esternón, imaginando la risa del niño atrapada en la arcilla, los dedos de su madre moldeando el dolor en algo hermoso. La noche la encontró en los archivos del estudio, el proyector zumbando. La seguridad asumió que estaba preparando un segmento. No vieron la cinta atrás etiquetada como tiroteos en el Sud-Side, 1992. Imágenes granuladas florecieron en la pantalla. Un contorno de tiza en la acera, lavado por la lluvia en un fantasma rosado. La voz en off de un reportero. Otra víctima en la guerra de Chicago contra sí misma. Oprah adelantó la cinta. Allí, una toma parpadeante de Marianne en el funeral, velada de negro, colapsando contra un ataúd del tamaño de una canoa. Iba a arreglar bicicletas, dijo una voz detrás de ella. Oprah se giró. Paul, el conserje nocturno, se apoyaba en su mopa. Asintió hacia la pantalla. Jamal solía reparar las Fium de mi nieto gratis. Decía que abriría una tienda algún día. Se rió, un rasguño seco. Esos malditos políticos lloraron en su funeral. Se olvidaron de él para el lunes. La proyección parpadeó. El lamento de Marianne, metálico a través de los viejos altavoces, se desenrolló en la oscuridad. Al amanecer, Oprah condujo hasta el Sud-Side, no en su habitual sub blindada, sino en un sedán alquilado, con el cabello oculto bajo una gorra de los Bears. El parque conmemorativo estaba vacío, el rocío empapando sus zapatillas mientras escaneaba placas. María González, 14. Antonebel, 17. Jamal Dupre, 15. Su piedra era más pequeña que las demás, el musgo trepando sobre las pechas. Trazó el epitafio. Vuela alto, pequeño, y colocó el fragmento manchado de sangre en su base. Un corredor pasó, con auriculares puestos, ajeno. De vuelta en casa, extendió los fragmentos en su isla de cocina. El amanecer sangraba a través de las ventanas, convirtiendo la cerámica en un mosaico de luz y sombra. Las palabras de la nota pulsaban en su cráneo. Santuario silencioso. Perdónate a ti misma. Levantó un pedazo hacia la luz. Un rizo de brillo cobalto, tal vez parte del borde del jarrón. Marianne lo había besado de buenas noches. Había susurrado secretos en sus curvas. El timbre sonó. Suchel llegaba para preparar el desayuno. Oprah barrió los fragmentos en la caja, pero uno se deslizó, cortándole la palma. Dejó que sangrara,
el carmesí formando un charco alrededor del desagüe. Así es como se siente, pensó. Así es como todo se siente. Esa tarde, durante una grabación en vivo sobre héroes cotidianos, Oprah se congeló a mitad de oración. Un invitado, un bombero que había salvado a gemelos de un incendio, estaba en medio de su historia cuando Oprah vislumbró a una mujer en la primera fila, a finales de los 50, vestida con un vestido azul marino, con las manos aferradas a un bolso de charol. No era Marianne, pero lo suficientemente parecida. Las tarjetas de Oprah se volvieron borrosas. «Lo siento», murmuró, sobresaltando al equipo. «Tomaremos un descanso». En su camerino, buscó en Google a Jamal. Encontró nada más que un boletín de 1994. El centro juvenil local pierde al MAP. Sus estadísticas aparecían junto a una foto pixelada. 6.2, base, 3.8 de promedio de calificaciones. Lo imprimió, lo fijó junto a la foto de la ventana de Marianne en su tablero de visión. Gratitud lo cambia todo. Ahora estaba al lado de la sonrisa de un chico muerto. Días después, un sueño. Jamal en la puerta de su estudio, sosteniendo el jarrón. «Está más ligero ahora», dijo, sacudiéndolo. Las cenizas cayeron sobre la alfombra. «No tienes que cargarlo todo, señora Winfrey». Despertó jadeando, con el puño cerrado alrededor de un fragmento. El corte necesitó 3 puntos, pero se negó a explicárselo a la enfermera de la sala de emergencias. Para fin de mes, los fragmentos habían migrado a su oficina. Los productores los miraban durante las reuniones. Nuevo proyecto de arte, pero no preguntaban. Una mañana, Oprah llegó para encontrar a una pasante quitándoles el polvo. «No lo hagas», espetó, sobresaltando a la chica. «Son frágiles». La palabra quedó en el aire. Frágil, como la piel, como la confianza. Como los niños de segundo grado caminando junto a grafitis de pandillas. Su terapeuta sugirió escribir una carta a Marianne. Oprah compró papelería prensada a mano con flores de loto, pero la pluma sangraba a través de cada página. «Lo siento», escribí, luego lo taché. «Estoy tratando de entender», también mentiras. Al final, encendió un fósforo, viendo cómo el papel se enroscaba en pétalos negros. La verdad estaba en el jarrón. No en la ruptura, sino en lo que yacía debajo. El amor de una madre convertido en polvo, el fracaso de una ciudad fundido en cerámica. Esa noche, Oprah colocó los fragmentos en su alfombra, reorganizándolos en una espiral, una galaxia de pérdida. Se arrodilló en su centro, con la cabeza inclinada, mientras la primera nieve del invierno susurraba fuera de Chicago. En algún lugar, una sirena aullaba. En algún lugar, una madre marcaba un número que nunca respondería. Cuando el mosaico comenzó, lo hizo con un solo fragmento. El manchado con su sangre pegado a un lienzo. El pan de oro llenaba las grietas. No lo planeó, no lo etiquetó como arte. Pero a medida que los pedazos se multiplicaban, también lo hacían los nombres en su mente. Jamal, María, Antonia, miles de otros, sus rostros floreciendo como heridas en la arcilla. El jarrón, se dio cuenta, nunca había estado completo. Solo era un contenedor para lo que no nos atrevemos a nombrar. El estudio olía a azúcar quemada y dolor. Oprah había alquilado una antigua fábrica de dulces en el West Side, sus paredes de ladrillo aún manchadas con residuos caramelizados, donde la luz del sol se acumulaba en parches mantecosos sobre los suelos de concreto. Había ordenado mesas, 10 de ellas dispuestas en forma de estrella, cada una llena de fragmentos clasificados por color: cobalto, blanco hueso, el ocasional destello dorado donde el esmalte del jarrón se había acumulado. En el centro, un lienzo en blanco del tamaño de un autobús escolar esperaba. Llegaron al amanecer. Primero las madres, mujeres con manos nudosas de aferrarse a fotografías, sus bolsos pesados con obituarios doblados en grullas de origami. Luego los artistas. Un chico del graffiti de Pilsen con tatuajes de lágrimas, una septuagenaria tejedora de Englewood que había enterrado a 3 hijos. Los sobrevivientes llegaron al final, sus cicatrices ocultas bajo capuchas o maquillaje. Oprah los recibió a todos con termos de café de achicoria, sus mangas enrolladas sobre tatuajes descoloridos de Xanax, sin cámaras, sin formularios de autorización. Solo un letrero sobre la puerta. «Deja tus zapatos. Conserva tu dolor». El primer día, nadie tocó los fragmentos. Una mujer llamada Leticia rodeó las mesas, con los dedos flotando sobre la cerámica como una saurí buscando agua. «Millándole», finalmente dijo. Le encantaba el azul. Lo usaba todos los martes porque algún astrólogo en tu programa dijo que era afortunado.
Oprah recordaba a la niña un correo electrónico de un espectador leído años atrás. Mi hija Yanel fue asesinada al volver a casa de comprar hilo azul. Había enviado un ramo sin firma. Ahora, Leticia levantó un fragmento en forma de lágrima. Este es de ella. Al mediodía, el lienzo estaba lleno de historias. Un padre pegó el fragmento de su hijo junto a la pieza manchada de sangre de Jamal, susurrando: «Manténganse a salvo allá arriba». La tejedora cosió alambre dorado entre las fracturas, su aguja moviéndose como un colibrí. Oprah trabajaba en silencio, mezclando adhesivo con ceniza, las instrucciones de Marianne, encontradas en un diario que le dejó. Uno parte de pegamento, dos partes de lo que queda de nosotros. La pasta se secó metálica, con un aroma como la lluvia sobre centavos. Los niños llegaron después de la escuela. Una niña llamada Tamika, de 11 años, con trenzas adornadas con cuentas de plata, presionó un fragmento en la esquina inferior izquierda del mosaico. «Por mi hermano», dijo. Tenía 6 años. Le dispararon a través de nuestra puerta mosquitera. Su dedo trazó el borde. Este azul es el mismo que su inhalador. Oprah se arrodilló, entregándole un pincel. Juntas, pegaron el fragmento al revés. «Así está haciendo una parada de manos», se rió Tamika, y por un momento, la habitación respiró más ligera. Por las noches, Oprah soñaba en fragmentos. La risa de Jamal entrelazada con el estruendo de la cerámica cayendo. La voz de Marianne narrando las instrucciones del pegamento. Se dedicó a dormir la siesta bajo el lienzo, su chaqueta como almohada bajo su cabeza, despertando para encontrar nuevas piezas añadidas en su ausencia. Un triángulo con demarco 99, grabado en esmalte de uñas. Una media luna cubierta de purpurina. Una vez despertó para encontrar a la tejedora tarareando Amazing Grace mientras la epoxi se secaba en su cabello. El invierno endureció Chicago. Los radiadores de la fábrica tosían óxido, pero las madres trajeron calefactores y ollas de colonia rizada. Surgió un ritmo, las mañanas para el duelo, las tardes para la creación. Un adolescente llamado Carlos, con el cuello marcado por cicatrices de cuchillos, comenzó a incrustar fragmentos en tablas de sketch para que rueden con nosotros. Se encogió de hombros, pero Oprah notó que susurraba las tablas mientras trabajaba. El mosaico creció dientes. Una mueca de olas de cerámica tragó una esquina, embullendo la mancha de sangre de Jamal. Venas doradas se extendieron como relámpagos, conectando un símbolo de pandilla de los años 80 con una style de 2012. Las manos de Oprah se volvieron ásperas por el disolvente, sus cutículas incrustadas de pegamento. Pero se negó a usar guantes. «Se siente como hacer trampa», le dijo a la tejedora, quien simplemente chasqueó la lengua y enhebró otra aguja. Las camionetas de noticias rodeaban la cuadra. «¿Qué está construyendo Oprah?», gritaban los tabloides. Filtró planos falsos, un estudio de yoga, una panadería vegana, y dejó que la especulación la alimentara. El verdadero plano vivía en su bolsillo. La entrada del diario de Marianne de 1991. Las cenizas de Jamal hicieron que la arcilla fuera demasiado quebradiza. Pero tal vez eso está bien. El mundo rompe primero las cosas suaves. En marzo, una tormenta de nieve los dejó varados durante la noche. Se acurrucaron bajo el lienzo, compartiendo petacas y traumas. Un hombre llamado Ray, con el rostro como una topografía de quemaduras, confesó a través del borbón: «El asesino de mi hija obtuvo la libertad condicional hoy». La habitación contuvo la respiración. Luego, Leticia se puso de pie, seleccionó un fragmento del color de las nubes de tormenta y lo presionó en su palma. «Para ella», dijo. Ray lo pegó de lado, un barco hundiéndose en el oro. La primavera trajo flores de cerezo y una fecha límite. La oficina del alcalde llamó. «El sitio conmemorativo está listo», pero Oprah siguió pintando los bordes del mosaico con pegamento de ceniza, añadiendo un último fragmento, luego otro. La tejedora la acorraló en el fregadero. «Ningún arte está nunca terminado», dijo, fregando polvo azul de sus muñecas arrugadas. «Solo abandonado». Esa noche, Oprah roció toda la pieza con laca. Brillaba húmedamente, una herida que se negaba a formar costra. En la mañana final, rodearon el mosaico. Tamika agarró la mano de Oprah, sus cuentas de plata, tintineando. Alguien había colocado un solo tenis Jordan en el centro. Vintage 93, con los cordones intactos. Oprah no preguntó quién. La luz del sol golpeó las costuras doradas, proyectando ángeles fracturados en las paredes. Leticia comenzó a cantar.
Otros se unieron, desafinados y fervientes, su aliento agitando motas de polvo que flotaban como notas sin resolver. Oprah dio un paso atrás. El mosaico latía, un corazón cosido de cosas rotas, cada fractura un camino hacia algún lugar entero. En la esquina de la fábrica, la caja de zapatos descartada estaba vacía, su tapa medio abierta como una boca, finalmente en reposo. La mañana sabía a óxido. Oprah estaba dentro de la valla de construcción, observando a los trabajadores pulir la placa de bronce del memorial hasta un brillo militar. Para los que se quedaron, decía, una línea robada de Tamika, que la había garabateado en una servilleta después de pegar el fragmento de su hermano. El mosaico se alzaba detrás de ella, velado bajo una lona que chasqueaba con el viento como una vela. El horizonte de Chicago se encorvaba bajo nubes de color gris metálico, fingiendo no mirar. Llegaron en autos negros, del tipo con paneles antibalas y ventanas tintadas que reflejaban la multitud reunida al otro lado de la calle. Senadores, concejales, un gobernador en su tercer divorcio. Oprah reconoció su andar. Hombros hacia adelante, mandíbulas apretadas, la solemnidad performativa de hombres que habían construido carreras sobre pensamientos y oraciones. Un congresista junior ajustó su corbata, riéndose de algo que su asistente susurró. Las manos de Oprah picaban por arrancar la lona antes de tiempo. Dentro de la carpa VIP, un mesero ofreció mini quiches. Oprah declinó, sorbiendo bourbon de una taza de viaje. La tejedora apareció a su lado, resplandeciente en un dazuki morado, su cabello enrollado en una corona plateada. «Llorarán», murmuró, asintiendo hacia los políticos. «Lo he visto antes. Las lágrimas se secan rápido como escupitajos en una estufa caliente. No esta vez», dijo Oprah. Al mediodía, la multitud creció. Madres con sombreros de domingo, niños sobre los hombros de sus padres, adolescentes aferrando skates del taller de carros. Helicópteros de noticias agitaban el aire. Oprah subió al podio, su reflejo flotando en la placa. El discurso que había ensayado desapareció. En su lugar, habló a la lona. «Enterramos niños más jóvenes que a nuestras mascotas aquí. Los plantamos en cajas demasiado pequeñas para contener sus sueños». Un murmullo recorrió la multitud. El gobernador miró su reloj. «Esto no es arte, es un ajuste de cuentas». Tiró de la cuerda. La lona se deslizó con un susurro de tela. Jadeos se extendieron, primero desde atrás, donde estaban las madres, luego hacia adelante en una ola que derribó el quiche de la mano del congresista. El mosaico consumía la pared, de 12 pies de altura, y brillando con una violencia que desafiaba al sol a mirar hacia otro lado. De cerca, era caos. Fragmentos inclinados como espejos rotos, costuras doradas sangrando unas en otras. Pero al dar un paso atrás, los fragmentos se resolvían en rostros, docenas de ellos, tal vez cientos, sus rasgos fracturados y luego renacidos en el espacio negativo entre las rupturas. La mancha de sangre de Jamal formaba una pupila en un ojo más grande. El fragmento al revés de Tamika se convirtió en un hoyuelo. Silencio. Luego, un lamento. Leticia, colapsando en los brazos de la tejedora. La presa se rompió. Oprah observó a los políticos. La garganta del gobernador se movió como si tragara cuchillos. El congresista trazó un fragmento cobalto, su dedo temblando. Un senador de Texas, famoso por bloquear reformas de armas, presionó su palma contra la sonrisa de María González, la dejó allí hasta que la seguridad la apartó suavemente. Los reporteros se abalanzaron, pero Oprah se mezcló con la multitud. Encontró a Tamika junto a la rampa de esquí que Carlos había instalado, observando a los adolescentes deslizarse sobre tablas con fragmentos incrustados. «Son como nosotros», dijo Tamika, señalando una tabla decorada con el fragmento en forma de lágrima de Leticia. Rotos, pero aún rodando. El anochecer trajo una segunda multitud. Aquellos que habían salido de cocinas y salas de emergencia, sus manos aún oliendo a lejía y sangre. El mosaico brillaba bajo los reflectores, sus costuras doradas fundidas. Oprah regresó a medianoche sola. La placa ya estaba llena de ofrendas, un chupete, un frasco de cenizas, una carta sellada con equipo de natación 2002. Se arrodilló, sus rodillas crujiendo, y colocó el Polaroid de Jamal en la base. «Debería haberte llevado a Disneylandia», susurró. «Darte un segmento en el zoo. Algo». El viento levantó el borde de la foto. Jamal a mitad de la risa,
eternamente sin ser aplastado por la gravedad. Pasos se acercaron. La senadora de Texas estaba allí con el rímel corrido. Mi sobrino, dijo, con voz ronca. Parkland. Nos dijeron que no lo politizara. Tocó el mosaico, donde un fragmento escarlata deletreaba en en cursiva rota. Esto es político como el infierno. Oprah se puso de pie, sacudiendo la grava de sus pantalones. La violencia no se rompe, se dispersa. Asintió hacia la manga manchada de la senadora. Reconstruimos. Al amanecer, la valla del memorial se combaba bajo fotos, flores. Un body de bebé bordado contenía su nombre. La asistente de Oprah trajo café, gesticulando hacia los titulares. La obra maestra de Winfrey. El dolor se vuelve viral. ¿Te has superado? Sonrió. Oprah miró el mosaico. En la luz plana de la mañana se veía diferente. Menos un monumento que una cosa viva, sus grietas profundizándose mientras Chicago se agitaba. Un conserje comenzó a limpiar la placa, su mopa chapoteando sobre Stalled. Ella lo detuvo con una mano en su brazo. Déjalo. El sol subió. Los turistas se tomaron selfies. Los activistas escribieron nombres con tiza en la acera. Oprah se quedó hasta que los skaters regresaron, sus ruedas traqueteando sobre los nombres de los muertos. Tamika saludó, sus cuentas de plata, captando la luz. En ese momento, el mosaico ya no era suyo. Pertenecía a la mujer llorando en la carta de su hijo, al policía que tomó una foto con su teléfono desechable, a los fantasmas tocando sus fragmentos desde alguna orilla inalcanzable. De vuelta en su penthouse, Oprah abrió la caja de zapatos vacía. Olía a pegamento y bourbon y al azúcar quemada de la fábrica de dulces. La colocó en su balcón, donde la lluvia podía deformar el cartón, el sol blanquear las manchas. Que se convierta en otra cosa. Esa noche, la tasa de asesinatos de Chicago disminuyó por 1. Un estadístico lo llamaría aleatorio. Oprah sabía mejor. En algún lugar, un jarrón se mantuvo intacto. El tiempo, ese alquimista astuto, convirtió el mosaico en una prueba de Rorschach de la conciencia de la ciudad. Los turistas vieron revolución. Los políticos vieron responsabilidad. Los adolescentes marcaron su perímetro con ángeles pintados con aerosol, hasta que Carlos les enseñó a grabar nombres en su lugar. Para 2023, la superficie del memorial ondulaba con nuevas capas. Placas de perros de Irak, alfileres arcoíris de pulse, un diente de bebé sellado en resina. Chicago lo reclamó como un espejo, aunque a nadie le gustaba su reflejo. Oprah visitaba el primer martes de cada mes, su cabello una corona besada por la escarcha, apoyándose más en el bastón que la edad de Jamal podría haber necesitado. Ya no se inmutaba al oír el clic de las cámaras de los Hipone. Que hablen. Ha perdido su chispa. Netflix compró los derechos. La verdad vivía en el fragmento cobalto que había incrustado a la altura de los ojos, sus bordes suavizados por 1.000.000 de yemas de dedos. Las mañanas de invierno eran las mejores. La niebla se aferraba al mosaico como encaje, suavizando los bordes de la ciudad. Hoy, una niña se arrodillaba junto a la placa. 9, tal vez 10 años, su chaqueta acolchada tragándose su figura. Oprah observaba desde un banco mientras la niña colocaba un diente de león junto al fragmento al revés de Tamika. No una flor cortada, sino una de esas novedades de supermercado con raíces aún apelmazadas en tierra. La niña cavó un hoyo con su mitón, la plantó y luego presionó una pajilla de caja de jugo en la tierra como una estaca. ¿Crecerá?, preguntó la niña sin voltear. Oprah no se había dado cuenta de que se había acercado. La escarcha crujía bajo sus botas. Depende, dijo, asintiendo hacia el mosaico. El sol llega aquí alrededor del mediodía. Podría ser suficiente. La niña se puso de pie, limpiando el lodo de sus llaves. Sus mejillas tenían la redondez que Jamal había perdido. Mi hermano está ahí, dijo, señalando un fragmento cerca de la base, cubierto de purpurina, astillado en la esquina. Mamá dice que es donde viven los ángeles. ¿A tu hermano le gustaba la purpurina? Nah, decía que era para niñas. Una sonrisa, faltando 2 molares. La puse de todos modos. Se quedaron en silencio mientras la niebla se disipaba. Al otro lado de la calle, un empleado de bodega desenrollaba alambre de púas de su toldo. El bastón de Oprah se hundió en el barro. Había dejado de contar los funerales años atrás. Leticia, la tejedora, incluso Carlos, víctima de una bala perdida en una gasolinera. Sin embargo, el mosaico prosperaba, sus venas doradas opacadas a una pátina dorada.
los nombres multiplicándose como líquenes. La niña se quitó el mitón, presionando la palma contra la mancha de sangre de Jamal. «Está frío». «Lo está», coincidió Oprah. Un skate raqueteó. 3 adolescentes hicieron un ollie sobre la placa, sus tablas incrustadas con fragmentos de cerámica. Uno, con las mangas de su sudadera enrolladas para mostrar un tatuaje del brete en la muñeca, asintió hacia Oprah. Ella le devolvió el gesto, un lenguaje aprendido a través de fracturas compartidas. Al mediodía, la luz del sol llegó como prometido. El diente de león se animó, sus pétalos estirándose hacia el ojo cobalto de Jamal. La niña aplaudió, sus mitones amortiguando el sonido. Oprah sacó una tarjeta de presentación de su abrigo. No una tarjeta. Y en su lugar, un fragmento suave de su bolsillo. «Para tu próximo», dijo, colocándolo en la palma de la niña. «¿De qué es?» «De un jarrón, hace mucho tiempo». La niña entrecerró los ojos. «Parece azul normal». Oprah sonrió. «Tiene historias». Se fue cuando sonó la campana de la escuela, su bastón golpeando un código Morse contra el pavimento. Su conductor esperaba en la esquina, pero ella lo despidió con un gesto. El camino a casa serpenteaba junto a la antigua casa de Marianne, ahora condominios, todo vidrio y madera reclamada. Solo el roble permanecía, su tronco partido por un rayo, acunando una casita para pájaros en forma de jarrón. Su penthouse olía a limoncillo y ausencia. La caja de zapatos del balcón se había desintegrado años atrás, sus restos reutilizados por gorriones. Oprah preparó té, observando el vapor enroscarse en forma de signo de interrogación. Las noticias de la noche se reproducían sin sonido. Otro tiroteo, un senador citando su línea de reconstruir, un primer plano del diente de león. Al anochecer, el dolor la despertó, caderas viejas protestando por sus huesos. Cogió hasta la ventana. Chicago brillaba, sus heridas ocultas por la distancia. En algún lugar, una madre pegaba un tazón de cereal. En algún lugar, una niña regaba una flor con una caja de jugo. Oprah tocó el cristal de la ventana, frío como porcelana sin romper. El mosaico ya no la necesitaba. Había cultivado sus propios guardianes. Tamika, ahora trabajadora social, traía niños en acogida para presionar huellas en arcilla. Los Hitters fregaban el odio con lana de acero. Incluso la senadora de Texas, retirada, financiaba una beca en nombre de Jamal. Abrió su caja fuerte. Dentro, 2 artículos. La carta con cortés de navaja de Marianne y el Polaroid. La margarita de la niña había llegado a la primera plana, sus raíces entrelazadas con el stallé de la placa. Oprah deslizó la foto debajo del marco, la risa de Jamal, ahora presionada contra la esperanza del mañana. La medianoche la encontró en el piano, tocando un himno que su madre solía cantar, Wade in the Water, sus dedos rígidos pero seguros. La nota alta se atascó, como siempre. La dejó sonar, una nota imperfecta en una ciudad imperfecta, hasta que sus párpados se volvieron pesados. En el último sueño, Marianne estaba junto al mosaico, completa y joven, trenzando margaritas en el cabello de Jamal. Tenía razón, dijo, aunque su boca no se movió. Las cosas dispersas crecen. Cuando llegaron los paramédicos, pacífica, le dirían a la prensa, la encontraron sonriendo, la cabeza apoyada en los brazos, un fragmento de cerámica azul brillando en su palma como un latido prestado. Al amanecer, la margarita floreció.